¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Les mando un saludo súper especial. Un saludo súper especial a toda la familia Senfolbello. Y aún mandamos un saludo a todas aquellas personas que nos acompañan por primera vez. Qué bueno que hoy estén acompañándonos. Pediremos a Dios mucho por sus vidas, para que en este tiempo tan especial sea Dios hablándoles, sea Dios tocando sus corazones. Durante estos tiempos le preguntaba a Dios sobre de qué forma lo estaba viendo a Él. Hey Dios, ¿de qué forma te estoy viendo? Y si realmente lo estaba buscando, ¿cierto? Me estaba recurriendo a Él para pedirle dirección sobre estos tiempos. Son tiempos en los que debemos cambiar nuestra forma de pensar. Son tiempos en los que tenemos que tomar la decisión de buscar a Dios. Necesitamos de Dios, ¿cierto? Y ahora somos mucho más conscientes de esto. ¿Por qué? Porque nos sentimos frágiles. Llegó algo a nuestras vidas y nos sacudió. Y esto nos muestra. Aún Dios a través de esto nos enseña que necesitamos de Él, que dependemos de Él. Quiero invitarte a que vayas por tu Biblia y vayamos a un versículo que aún Dios me compartía y me hablaba de esto. Y los invito a que vayan a Isaías 9:6. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Hay una parte en este versículo que me encanta, ¿cierto? En este momento, por medio de la vida de Isaías, Dios le decía a su pueblo: hey, ¿saben qué? Yo voy a enviar a alguien. Yo voy a enviar a mi hijo para que sea un buen consejero, para que los acompañe, para que esté con ustedes. Y esta parte, este versículo, cuando dice un consejero maravilloso, es la parte en la que Dios me hablaba. Y me decía: Camilo, yo soy ese consejero, yo soy tu consejero. A ese consejero en que todos los gobiernos deben ir, a ese consejero en que todas las familias, todas las casas deben recurrir. Y me llevaba a esto, a que fuera consciente de que Él era mi consejero, a que debía recurrir a Él, y que aún es en esa nueva forma, en esa nueva manera que debemos visualizar, mirar hacia adelante, tenerlo en cuenta a Él. Y me enseñaba esto, a tenerlo en cuenta, y aún a reconocer que Él es ese Dios admirable, ese Dios que está allí para guiarnos, ese Dios que ha aprovechado este tiempo para enseñarnos a cada uno de nosotros algo en específico. Y así ese algo específico también lo va a hacer en esta noche, por medio de la palabra que nos tiene en este tiempo. Yo le invito a que allí donde estás dejes todo lo que te esté distrayendo. Deja todo a un lado y empecemos este tiempo. Le invito a que te unas en oración con nosotros y que aún juntos podamos alabar a Dios, todos unidos desde nuestras casas. Podamos levantar adoración, podamos levantar una alabanza a Dios. Entonces te invito a que cierres tus ojos y le entreguemos este tiempo a Dios. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de conectarnos por este medio, de aprender por este medio, Señor. Gracias porque eres ese gran consejero, eres ese gran Dios que está a nuestro lado para acompañarnos, para ayudar a gobernar, Señor, nuestro entorno. Te pedimos, Dios, te pedimos, Espíritu Santo, que nos acompañes y aún nos ayudes a conectarnos con Dios, y que aún por medio de la palabra nos ayudes a comprender cuál es esa palabra, cuál es esa enseñanza que nuestro papá hoy nos quiere enseñar. Señor, tú eres ese Dios admirable, ese Dios consejero en nuestras vidas, y a ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor.
admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia que libre soy, solo por ti, amado Dios. Solo es por tu gracia que estoy de pie, solo por ti. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Tú eres la luz de mi corazón, por eso te admiro, por eso te hablo, por eso te amo, Señor. Te amo a ti. Luz de mi vida, mi protector, mi consejero, eres tú, Señor. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Gracias, Dios, por este tiempo. Bendecimos tu nombre y amamos lo que haces en nuestras vidas. A ti sea la gloria y el honor, admirable Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia en casa, cultura en casa. Queremos invitarte a que disfrutes al máximo tu experiencia de iglesia en casa junto a toda tu familia y no te pierdas de un encuentro poderoso con nuestro buen Dios. Te animamos a que llegues a tiempo, le des un buen uso a tu celular desactivando tus notificaciones, traigas tu Biblia de preferencia física y una libreta de apuntes. Agéndate y disfruta de este tiempo. Mi iglesia, mi casa. Hola familia, qué rico estar nuevamente reunidos en este espacio en nuestra reunión general. Quisiera que recordáramos un poco el mensaje o el énfasis del mensaje de nuestra reunión pasada, provisión suficiente. Un mensaje que nos permitía entender que nuestras vidas deben de estar fundamentadas sobre la roca. Y por supuesto esa roca es Jesucristo. También nos permitía ser conscientes de que es a la luz de la palabra de Dios que tú y yo seremos considerados mujeres y hombres prudentes solamente cuando escuchamos y ponemos en práctica la palabra de Dios. O por el contrario, vamos a ser llamados hombres y mujeres insensatas cuando simplemente escuchamos la palabra de Dios, pero no la ponemos por obra. Y finalmente, nos enseñaba este mensaje de la semana pasada de provisión suficiente, de la gran necesidad que como iglesia tenemos de estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos tener esa provisión suficiente. Y eso implica tener tu aceite y tu lámpara, ese aceite que representa
la unción del Espíritu Santo, la unción de Dios sobre tu vida, la presencia del Espíritu de Dios, y tener encendida esa lámpara que tiene que ver con tu intimidad, que tiene que ver con ese lugar secreto donde seguramente el Maestro te puede llamar conocido. Estos versículos, estos pasajes o esta perícopa de los simientes gira alrededor de una situación. Dice que tanto la casa que está edificada sobre la roca y la casa que está edificada sobre la arena van a ser casas que van a sufrir o van a vivir situaciones muy similares, que llegarán las lluvias, que llegarán los ríos y que llegarán los fuertes vientos contra esa casa. Quizás esto nos habla de tormentas, de tempestades o de situaciones difíciles que seguramente tú y yo ya estamos viviendo en estos tiempos. Quizás la pérdida de un ser querido, quizás la enfermedad que ya ha tocado, la pandemia ha tocado quizás la puerta de tu casa, un desequilibrio financiero. Situaciones difíciles en las cuales muchas cosas de nuestras vidas se ponen a prueba. Y una de ellas tiene que ver con nuestras convicciones, con esos valores, con esas enseñanzas que el Señor ya te ha dado a ti, donde te ha dicho, así se hacen las cosas. Y hay una verdad, y es que las convicciones nos ayudan a nosotros a navegar en esas tormentas, nos ayudan a navegar en esas situaciones difíciles. Las convicciones son las que finalmente a ti y a mí nos dan un norte. Por eso no las negociamos, por eso no las vendemos, porque ellas tienen la capacidad de guiarnos a tomar las decisiones correctas que Dios espera que tú y yo tomemos en medio de cualquier situación difícil. Mateo 13, versículo 3 al 8, habla sobre la parábola del sembrador y quisiera que me acompañaras a leerla. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas parábolas, muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto al 100, al 70 y al 30 por uno. Si avanzamos unos versículos más, llegamos al versículo 18, donde Jesús le da la explicación a sus discípulos acerca de esta parábola. El capítulo 13, versículo 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que está sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y al 30 por uno. La parábola del sembrador nos habla acerca de diferentes corazones, pero quisiera que nos centráramos en el versículo 20, que habla de ese corazón que es como pedregales, ese corazón que quizás es como una tierra rocosa,
donde si bien la palabra de Dios cae, no da fruto, pues no tiene un buen sistema de raíces que puedan sostenerle. Aunque la palabra cae, no hay fruto alguno, porque las situaciones difíciles parecieran tener incluso muchísimo más poder que la palabra que se ha sembrado. Aunque la palabra es esparcida en esa tierra rocosa, en esa tierra pedregosa, no da fruto. No da fruto simplemente porque las situaciones tienen la capacidad de quemar y secar incluso aquello que ha sido sembrado. ¿Y sabes algo? Qué bueno que en este tiempo tú puedas estar preguntándote, ¿cómo está mi corazón después de todo este tiempo de pandemia? ¿Cómo ha estado mi corazón respecto a todo esto que está pasando a mi alrededor y cómo va mi relación con Dios? ¿Cómo afrontas tú las situaciones difíciles que aún en estos tiempos tú estás viviendo? A inicios de esta pandemia, Dios en un tiempo de intimidad, hablando con el Señor, me decía algo a mi corazón, y era que sin duda alguna este tiempo iba a ser un tiempo en el que la iglesia iba a ser probada. Iba a ser un tiempo en el que los siervos de Dios seríamos probados. También iba a ser un tiempo en el que ese que dice ser discípulo de Jesús sería probado. Porque van a llegar situaciones y seguramente ya las estamos viviendo. Situaciones difíciles, desempleo, desequilibrio financiero. Quizás iniciaste este año con una expectativa grandísima acerca de tus sueños y eso te ha llevado a caer en frustración, en miedos y en un montón de situaciones. Quizás conflictos familiares. ¿Cuántas situaciones, cuántas tempestades está viviendo en este tiempo tu casa? Tempestades a las que quizás tú no las estás entendiendo y no las estás asimilando de la forma correcta. Este es el tiempo en el que Dios nos está probando. Este es el tiempo en el que el Señor está poniendo a prueba nuestras convicciones. Es el tiempo donde el Señor aún nos está llamando a cuentas. Porque el Señor sabía que todas estas situaciones difíciles se iban a levantar en nuestras vidas. Quizás estás sufriendo porque ya no tienes un empleo. Quizás estás sufriendo situaciones de conflicto intrafamiliar en tu casa. ¿Cuántas cosas? O por el contrario, estás tan atiborrado de trabajo, estás tan lleno de ti mismo, mirándote a ti mismo, que te has olvidado de las convicciones. Y hay algo que es una gran realidad y es que el hecho de que la iglesia esté cerrada y de que estemos en un proceso de aislamiento social no significa que tú tengas que aislarte y cerrar tu corazón a lo que Dios quiere hacer en tu vida, aún en medio de esta temporada. Por eso quiero en esta noche invitarte, quiero hacerte una invitación y es enfócate. Quiero invitarte a que en esta noche tú te enfoques. Porque la falta de enfoque solamente hace algo en nuestras vidas y es que nubla nuestra visión. Nos borra la perspectiva real de lo que Dios quiere que tú y yo podamos entender. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las circunstancias, en las situaciones que nos pueden estar rodeando en este tiempo y perdemos de vista lo que Dios quiere hacer, perdemos el enfoque. Por eso qué bueno que en estos tiempos tú puedas estar examinándote cómo estás viviendo tú todas estas situaciones que se pueden estar presentando en tu casa. ¿Sabes algo? Hay una gran realidad y es que la tormenta o la situación difícil que tú estás viviendo en este tiempo no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Señor. Y por eso quiero en esta noche invitarte a que nos levantemos en fe y a que le digamos al Señor, yo quiero creer, Señor, de que tú vas a hacer algo grande en mi vida, aún en medio de todo este caos mundial que estamos viviendo.
que tú puedas levantarte en fe y aún decirle al Señor, yo quiero que mi corazón, aún en medio de este tiempo donde tú nos estás probando, Señor, sea un corazón, una tierra fértil, una buena tierra donde tú vengas y siembres, Señor. Y si aún tu corazón ya ha empezado a ser esa tierra rocosa, ese pedregal, qué bueno que hoy puedas decirle al Señor, aquí está mi corazón. Quiero ser esa buena tierra. Ven y rompe, Señor, con lo que tengas que romper este corazón rocoso. Ven y transfórmalo. Ven y hazlo diferente. Ven y moldéalo, Señor, para que cada uno de nosotros pueda salir victorioso de estos tiempos. El libro de Mateo nos habla acerca también de una situación que los discípulos de Jesús tuvieron que vivir. Ellos vivieron una tormenta. Mateo 14 dice que después de que Jesús alimentó a los 5,000, le dice a sus discípulos que se metan en la barca y que boguen mar adentro mientras Él despide a la multitud. Después de que Jesús despide a todas esas personas, dice la Biblia que Jesús se aparta, sube al monte a orar. Y de repente, en el versículo 24, quiero que me acompañes, Mateo 14, versículo 24, dice, y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y a los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, en verdad eres el Hijo de Dios. En estos pasajes, en estos versículos, hay 3 palabras clave que Jesús le dice a sus discípulos. Y la primera es tened ánimo. Tened ánimo. Yo no sé qué situación tú puedas estar viviendo en tu casa. Yo no sé cuál es esa tormenta, no la conozco, que quizás tú estás enfrentando. No sé si es falta de empleo. No sé si quizás es un conflicto familiar. No sé cuál es esa situación tan grande que a ti te ha hecho perder el ánimo. Y cuando Jesús vio a lo lejos a sus discípulos llenos de temor, Él les dijo, tened ánimo. ¿Y sabes algo? Esta misma palabra Jesús la usó en Mateo 9 cuando le dijo al paralítico, ten ánimo. Y también la usó con la mujer que tocó el borde de su manto y le dijo, ten ánimo. Y esta palabra de ten ánimo tiene que ver con esperanza. Tiene que ver con que tú puedas entender que aún en medio de la tormenta que tú puedas estar viviendo, por muy grande que sea, el Maestro está ahí contigo para sanarte, para ayudarte, para consolarte, para guiarte hacia dónde avanzar en medio de la tormenta. Es nuestra responsabilidad cerciorarnos de que en medio de los vientos y de las muchas aguas podamos escuchar la voz correcta y esa misma voz nos llene de gozo en medio de cualquier circunstancia. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es aprender a discernir esa voz que te dice tened ánimo. ¿Qué es eso que te está haciendo perder el ánimo aún en medio de esta pandemia?
El 2020 sin lugar a duda va a quedar en nuestros corazones. Pero qué bueno que cuando lo terminemos, tú puedas decirle a Dios, salí victorioso y cobré ánimo aún cuando todo parecía ser un caos en medio de mi vida. En medio de la tormenta aprendí a verte a ti, Señor. Y lo otro, la segunda palabra que Jesús le dice a sus discípulos es, yo soy. Una palabra con la que estamos muy familiarizados, porque cuando vamos al Antiguo Testamento, Dios se declara hacia el pueblo como el gran yo soy. Y en esta oportunidad Jesús le dice a sus discípulos, tened ánimo, yo soy. Un yo soy fue suficiente para apaciguar la ansiedad y los temores que en ese momento los discípulos de Jesús estaban experimentando. Un yo soy fue suficiente para que ellos tuvieran paz en su corazón. ¿Sabes? Él era su maestro, ellos eran sus discípulos, Él era su pastor, ellos eran sus ovejas. Y las ovejas disciernen perfectamente la voz. Jesús no tuvo que decirles, yo soy Jesús. Él simplemente les dijo, yo soy. Y qué bueno que en este tiempo tú puedas tener un claro conocimiento de la verdad y un claro conocimiento acerca de Jesucristo, porque eso va a traer a tu vida una paz interior. Pero no es la paz que el mundo a ti y a mí nos ofrece, porque el mundo nos ofrece una paz relacionada a la ausencia de problemas o de tormentas que podamos estar viviendo en la vida. Esa no es la paz que Jesús nos regala. La paz que Jesús nos regala es aquella que a ti y a mí nos permite entender que aún en medio de la situación difícil, tú puedes confiar en aquel que conduce tu barca. Que tú puedes decirle a Él, sabes que Jesús, yo sé que tú estás conmigo, que el gran yo soy aún está conmigo en medio de esta situación. Por eso Jesús no tuvo que decirles, yo soy Jesús, aquí estoy. Simplemente les dijo, yo soy. Y para ellos eso fue más que suficiente. Y lo tercero que Jesús le dice a sus discípulos es, no temáis. ¿Y sabes algo? El temor es un arma poderosa en manos de Satanás. Porque a ti y a mí el temor nos paraliza. A ti y a mí el temor nos mete en un laberinto sin salida. Y qué bueno que tú puedas ser sincero con tu Padre y decirle, ¿sabes qué, Señor? Si hay algo que en estos tiempos es miedo, para que ese mismo Dios pueda liberarte de todos esos miedos que seguramente te han tenido estancado aún en este tiempo de pandemia. Jesús no tuvo que decirle a sus discípulos nada más, solamente les expresó, tened ánimo, yo soy y no temáis. Y un ejemplo claro del temor es Pedro. Pedro, quien al ver a Jesús caminar sobre las aguas, le dice, déjame ir contigo. Y de manera amorosa Jesús le dice, ven hacia mí. Y dice que cuando Pedro dejó de mirar la mirada del maestro y se enfocó más en las tormentas y se enfocó más en los vientos y se enfocó más en la fuerza que tenían las olas, en ese momento Pedro empezó a hundirse. Y hay una gran realidad, y es que entre tú más mires la tormenta que hay en tu vida, más te hundirás. Pero cuando tú decides poner tus ojos en quien puede dominar la tormenta, entonces podrás salir victorioso. Pedro era pescador y seguramente para él no eran tan desconocidos estos fuertes vientos en el agua, porque él estaba posiblemente acostumbrado. Pero Jesús era el que podía calmar su tormenta. Y él perdió de vista a quien podía calmar la tormenta que él estaba viviendo. Y por eso empezó a hundirse.
El Salmo 27, versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me he de atemorizar? Y justo en ese momento, cuando Pedro dejó de mirar a Jesús, empezó a hundirse. Y cada vez que tú te enfoques más en el problema y en la tormenta que en este momento puedas estar viviendo, déjame decirte que te vas a hundir más y más. Este es el tiempo para que tú puedas decir lo que Pedro le dijo al Señor: sálvame, sálvame, Señor. Qué bueno que tú le puedas extender tu mano al Maestro y le puedas decir: ven y sálvame. Necesito que tú extiendas tu mano y me saques de esta tormenta. Que tú le puedas decir al Señor: sálvame, no solo de hundirme, Señor, sino también sálvame de una fe débil que se resiste a caminar contigo sobre las aguas y prefiere estar en una lancha a la orilla del mar. El Señor quiere llevarte a más. Con el Señor siempre se suma. Pocas veces el Señor nos resta. Y si lo haces por algún proceso que necesita trabajar en nosotros. Pero Dios es de más. Y Él quiere llevarte mucho más allá. Y qué bueno que hoy tú y yo nos podamos despojar de todos esos miedos. Quizás iniciaste este año con unas expectativas, con unos sueños por el cielo. Y hoy no ha pasado nada, porque el mismo temor que seguramente Satanás ha ido trabajando en tu corazón te ha tenido paralizado todos estos meses. Si hay algo que a mí me impacta mucho de Jesús, es ver que Él nunca nos demanda algo que Él no haya hecho o alguna situación por la que Él no haya pasado. Y si hay alguien que tiene un claro concepto y conocimiento de lo que significa vivir tormentas, es el Maestro. Justo en el capítulo 14 de Mateo, en ese capítulo, habla de que Juan el Bautista, ese primo de Jesús, ese que saltó en el vientre cuando María fue a visitar a Elizabeth, había muerto. Y sus discípulos se acercan a decirle a Jesús: Jesús, te tenemos una noticia. Tu primo, Juan el Bautista, ha sido muerto, pues murió por Herodes, quien ha cortado su cabeza. Y sabes, la Escritura nos deja ver algo y yo siempre que leo este pasaje trato de recrearlo. Y dice la Biblia que Jesús, como siempre, se apartó, se fue a un lugar aislado a estar solo. Pero cuando llegó a ese lugar, dice que había mucha gente a su alrededor. Y Jesús tuvo compasión de la multitud que había a su alrededor. Y dice que en ese momento sucede un gran milagro. Jesús alimenta a los 5,000. En el capítulo 14, Jesús está enfrentando su propia tormenta. Jesús seguramente cuando se apartó a decirle al Padre: qué difícil la prueba que estoy viviendo, qué difícil es quizás saber que mi primo ha muerto y que posiblemente Herodes está haciendo 1000 cosas para llegar a mí. Pero sabes, Jesús hizo algo, y es que Jesús se enfocó. Si alguien sabía vivir enfocado, era Jesús. Jesús se enfocó y no permitió que lo que él sentía o lo que estaba viendo fuera más fuerte que su propósito de vida. No permitió que quizás su tormenta interior le dominara y le sacara de ese centro y de ese plano de la voluntad de Dios para su vida en ese momento.
Y justo después, los discípulos de Jesús se enfrentan a la gran tormenta. Ellos estaban ahí cuando a Jesús le anunciaron la muerte de Juan el Bautista, pero Jesús no dejó que la tormenta tuviera lugar en su corazón. Jesús prefirió abrazar los propósitos eternos de Dios. Y en ese momento, el Maestro hace ese gran milagro de alimentar a los 5,000. ¿De qué te estás perdiendo tú? ¿De qué te estás perdiendo de que el Señor haga contigo? Jesús les enseñó a sus discípulos y eso mismo que Él vivía se los reflejaba. ¿Cuántas cosas el Señor no te está enseñando y está esperando a que en medio de las situaciones que se levantan en tu vida, tú puedas seguir su ejemplo? Entonces Pedro tuvo que decirle, sálvame, pero Jesús le dijo algo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y nuevamente te digo, no sé cuál puedan ser esas tormentas que puedas estar enfrentando en tu casa. Aún tú que me ves por primera vez, desconozco completamente lo que puedas estar viviendo en el interior de tu hogar, lo que puedas estar viviendo en tu alma, lo que puedas estar viviendo con tus hijos, con tu familia, con tus finanzas, con tus sueños. Pero hay algo que el Maestro te quiere decir en esta noche y es, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudas de que Él puede hacer grandes cosas contigo aún en medio de esta pandemia? ¿Por qué dudas de que el Señor puede llevarte a donde tú jamás te lo imaginas, aún en medio de todas estas situaciones que parecieran ser escasez? Pero para nosotros Dios tiene planes de bien y no de mal. Por eso quiero invitarte a que en esta noche, si estás ahí con tu familia, todos juntos puedan cerrar sus ojos y decirle al Señor, no quiero dudar más de donde tú me quieres llevar. No quiero quedarme, Señor, en la barca a la orilla, esperando a ver qué pasa. No quiero quedarme en la orilla viendo que los miedos pueden más que yo. No quiero quedarme a la orilla lleno de temor, lleno de inseguridades, porque ni siquiera logro saber cuál es tu voz. Al contrario, quiero ir a las profundidades de tu mano y caminar sobre lo desconocido, Señor. Caminar sobre las aguas, caminar contigo y creer que cuando todo pareciera un caos, tú abres camino, Señor, para mí. Por eso quiero invitarte aquí ahí donde estás. Imagines que seguramente el Maestro te está diciendo, ¿por qué has dudado? Y que puedas entregarle tu corazón al Señor, que le puedas decir aún, las tormentas han hecho de mi corazón un corazón pedregoso, Señor, donde tu palabra no penetra, no baja, porque me he enfocado más en las dificultades. Estas me roban lo que tú en verdad tienes para mí. Quiero pedirte que me acompañes a hacer una oración, ya que juntos le digamos al Señor, queremos caminar contigo. Queremos que el 2020 y creemos que el 2020 es el año que tú creaste para nosotros, Señor. Hace poco leía en un libro que se llama La pandemia y Jesús, y este libro decía algo, y es que la misma soberanía de Dios que ha permitido la pandemia y que aún no la ha parado, es la misma soberanía que ha tenido cuidado de nuestras almas. Por eso quiero invitarte a que ahí donde tú estás, me acompañes a hacer una corta oración, a que cierres tus ojos y juntos le podamos decir al Señor, necesitamos que nos salves. Ven y sálvanos, Señor, de los temores. Ven y sálvanos, Señor, de los miedos. Ven y sálvanos, Señor, de lo que aún en estos tiempos de dificultad se ha levantado en mi casa.
Ven y sálvame, Señor, de esos fuertes vientos que han golpeado mi hogar, mis finanzas, mi salud emocional, mi salud mental. Ven, Señor, y sálvanos. Y permítenos ser esa buena tierra en la que día a día, Señor, tú puedas sembrar y que nuestra vida dé fruto y fruto en abundancia. Llévanos a ser cada vez más como tú. Llévanos a tener ese enfoque tan claro que tú tenías, Señor, que no permitiste que aun cuando te enteraste de que tu primo había sido muerto, había sido decapitado, Señor, por Herodes, ni siquiera eso te sacó de la voluntad del Padre. Que hoy nosotros, mujeres, hombres, jóvenes, podamos tomar la decisión, Señor, de decirte, yo creo en que tú me llevas a mejores momentos. Aún en tiempos de pandemia, tú me llevas a disfrutar a plenitud y a vivir bajo convicciones, Señor. A navegar en profundidades, creyendo, Señor, que lo mejor está por venir para mí. Padre, gracias. Gracias porque tú nos liberas de esa mentira, Señor, del miedo. Porque tú quitas, Señor, de nuestro corazón todo temor. Y por el contrario, nos das esa paz tuya. Esa paz que nos da aún, Señor, al saber que al depositar nuestras dificultades en ti, todo estará bien, porque tú eres quien va al timón de nuestra barca, Señor. Quiero invitarte a que juntos le digamos al Padre, que le digamos al Señor, admirable, eres consejero. Queremos adorarte, Señor, y queremos terminar este tiempo rindiendo nuestros corazones a ti y creyendo que tú eres quien va sosteniéndonos aún en medio de la tormenta, que extendemos nuestras manos a ti y tú nos salvas. Lo creemos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bajo la cruz del Salvador, mi afrenta no se puede esconder. Brilló al fin la redención, su perfección mi cruz llevó, gracia tan gloriosa. Rasgó el velo con su amor, corona de dolor llevó. La ley se dio a la libertad para toda la humanidad, gracia tan gloriosa. Brilló la gloria del amor de Dios, rodeando mi entrega y sé que siempre aceptado soy, coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor.
antes te adoramos, Rey, cantando al justo Dios de amor. Y todo ojo lo verá, no merecíamos su amor, gracia tan gloriosa. Brilló la gloria del amor de Dios, rodeando mi entrega, y sé que siempre aceptado soy, coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Glorioso el día en que veré la faz de aquel que me compró. Caeré postrado a sus pies y eternamente reinaré. Gracia tan gloriosa. Gracia tan gloriosa. Coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Qué tiempo tan especial. Angie, gracias por compartirnos esta palabra tan especial. Y aún doy gracias a Dios por tu vida, por dejarte usar de esta forma tan maravillosa. Gracias, infinitas gracias. Y aún damos gracias a papá por todo lo que nos enseñó. Y aún te invito a que tomes estos consejos que Dios te ha dado, esta palabra que Dios ha dado a tu vida, para que empieces a aplicarla y te acerques cada vez más al reino. Durante esta semana tenemos reuniones de movimiento. Te invitamos a que te conectes con nosotros y que aún si tienes alguna duda, alguna inquietud, nos escribas por medio de las redes para contactarte y darte mayor información al respecto. Hay algo muy especial la próxima semana y es nuestro tiempo de acción de gracias. Para esta acción de gracias tendremos un tiempo maravilloso, súper espectacular, y para este tiempo vamos a tener nuestra cena.
ese tiempo especial en el que conmemoramos lo que Jesús hizo por nuestras vidas. Así que te invito para que el próximo sábado te conectes y tengas preparado tu vino y tu pan. Puede ser cualquier clase no debe ser vino, puede ser jugo de uva o lo que te quede fácil, lo que tengas a la mano, pero no hay excusas para no hacer este gran momento en nuestras casas. Te envío un saludo y Dios te bendiga.